Hay algo que me han pedido que no cuente. No me lo pidieron con palabras, me lo pidieron con silencios, con puertas que se cerraban justo antes de que yo llegara, con archivos que desaparecían de las estanterías donde los había visto la semana anterior, con personas que me miraban de una manera determinada cuando pronunciaba ciertos nombres en voz alta dentro de ciertos edificios. Y sin embargo, aquí estoy, porque hay cosas que, una vez que las sabes, no puedes dejar de saber. No puedes volver atrás, no puedes fingir que no las viste. Y lo que voy a contarte hoy es una de esas cosas, una de esas verdades que se instalan en algún lugar entre el pecho y la garganta y que no te dejan respirar con la misma comodidad de antes. Así que respira hondo. Porque lo que viene a continuación no es lo que te enseñaron. Permíteme empezar con una pregunta, una sola pregunta, pero que lleva décadas persiguiéndome. ¿Y si Jesús de Nazaret no era lo que la Iglesia lleva 2000 años diciéndonos que era? No me refiero a si era o no el Hijo de Dios. Eso es un debate teológico que cada cual debe resolver en su propia conciencia. Me refiero a algo mucho más concreto, mucho más terrenal, mucho más verificable. Me refiero a lo que Jesús sabía, a dónde fue a aprender lo que sabía, a quién se lo enseñó. Y sobre todo, a por qué esa parte de la historia fue eliminada con una precisión quirúrgica que solo puede explicarse si alguien, en algún momento, tomó la decisión deliberada de borrarla. Eso es lo que vamos a investigar hoy, y te advierto desde el principio, esto no es una teoría de conspiración, no es ciencia ficción, no es especulación de bar. Lo que voy a contarte está respaldado por documentos históricos, por textos que sobrevivieron contra todo pronóstico, por investigadores que arriesgaron su reputación académica para decir en voz alta lo que otros susurraban en privado. Y también está respaldado por algo que para mí tiene un peso enorme: años de investigación personal, de viajes, de conversaciones con personas que saben cosas que no aparecen en los libros de texto. Empecemos por el principio. O mejor dicho, empecemos por el hueco que hay en el principio. ¿Cuántas veces has leído los Evangelios o has escuchado hablar de ellos y te has preguntado dónde está Jesús entre los 12 y los 30 años? Piénsalo. Los textos canónicos, los 4 Evangelios que la Iglesia reconoce como oficiales, nos muestran a un niño prodigio de 12 años debatiendo con los doctores en el Templo de Jerusalén. Los sacerdotes más sabios de Israel quedaban asombrados por sus respuestas. Un niño de 12 años, y después de esa escena, silencio. Un silencio de 18 años. La siguiente vez que aparece Jesús en los Evangelios tiene 30 años y está siendo bautizado por Juan en el Jordán. 18 años. Desaparecidos, borrados, como si no hubieran existido. ¿No te parece extraño? ¿No te parece que es precisamente en esos 18 años donde está la clave de todo? Porque un hombre que a los 30 años es capaz de hacer lo que Jesús hizo, de enseñar lo que enseñó, de transformar a las personas con una profundidad que ningún maestro de su época igualó. Ese hombre no llegó a esa sabiduría de la nada. Alguien se la enseñó. Algo le pasó durante esos años que lo convirtió en lo que fue. Y hay personas que saben qué fue ese algo. Yo tardé años en llegar a ellas. Años de leer, de viajar, de hacer preguntas incómodas en lugares donde las preguntas incómodas no son bien recibidas. Recuerdo la primera vez que estuve en Jerusalén. Era una mañana de octubre. El aire tenía esa textura seca y antigua que solo tienen las ciudades que han visto demasiada historia. Caminaba por el barrio judío de la ciudad vieja, cerca del Muro de las Lamentaciones, y me detuve frente a una pequeña librería que vendía textos en hebreo, arameo y griego antiguo. El hombre que la atendía tenía más de 70 años, barba blanca, ojos oscuros y una mirada que parecía haber leído todos los libros que vendía. Le pregunté con la ingenuidad del que aún no sabe lo que está buscando si tenía algo sobre los años perdidos de Jesús. Me miró durante un segundo que se hizo muy largo. Luego sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa de quien sabe algo que tú no sabes. Los años que no están en los libros, me dijo en un español sorprendente, para alguien que vivía en Jerusalén, son los más importantes. Siempre lo son. Y no me vendió ningún libro, me dijo una palabra. Solo una. Y esa palabra fue la que cambió el rumbo de toda mi investigación. La palabra fue Kabbalah. Ahora bien, antes de que esa palabra active en ti algún tipo de alarma, o antes de que la asocies con celebridades que llevan pulseras rojas o con doctrinas esotéricas de moda, necesito que la despojes de todo eso. Necesito que la mires como lo que realmente es: un sistema de conocimiento antiquísimo, profundamente judío, que existía siglos antes de que Jesús naciera
y que representa una de las tradiciones de sabiduría más sofisticadas que ha producido la humanidad. La palabra Kabbalah en hebreo significa literalmente lo que se recibe de boca en boca, lo que se transmite de maestro a discípulo, lo que no se escribe porque es demasiado poderoso para estar en papel. Es una tradición oral que lleva miles de años circulando entre los que tienen acceso a ella y que describe la estructura profunda de la realidad, la naturaleza de Dios, la relación entre lo humano y lo divino y los mecanismos ocultos que gobiernan el universo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Jesús? Todo, absolutamente todo. Pero para entenderlo necesito llevarte a un lugar que muy pocos conocen y a un tiempo que muy pocos se atreven a investigar. Necesito llevarte a la Galilea del siglo I a.C. y a un grupo de hombres que vivían en el desierto y que guardaban un secreto que llevaría siglos intentar borrar. Se llamaban los esenios. Si has escuchado ese nombre antes, probablemente lo asocias con los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Ese descubrimiento fue uno de los más importantes de la arqueología moderna y también uno de los más incómodos para ciertas instituciones, porque esos textos escritos por los esenios entre los siglos II a.C. y el I después de Cristo revelaban una tradición espiritual y filosófica que tenía unas similitudes perturbadoras con las enseñanzas de Jesús. Demasiado perturbadoras para ser casualidad. Los esenios eran una comunidad judía que vivía apartada de la sociedad, en retiros en el desierto, dedicados al estudio, a la meditación, a la purificación ritual y a la preservación de un conocimiento que consideraban sagrado y peligroso. No participaban en la vida política ni religiosa oficial. No frecuentaban el templo de Jerusalén, al que consideraban corrompido. Vivían en comunidad, compartían sus bienes, practicaban el celibato y pasaban años estudiando textos que el judaísmo oficial no reconocía. Entre esos textos estaban los fundamentos de lo que hoy conocemos como Kabbalah. Y aquí viene la primera pieza del rompecabezas que llevo años armando. Hay evidencias históricas, documentales y arqueológicas de que Jesús de Nazaret estuvo en contacto con los esenios. Hay investigadores serios, no charlatanes, no inventores de teorías, sino académicos con carreras respetables que sostienen que Jesús fue educado dentro de esta tradición, que los años que faltan en los evangelios son precisamente los años que pasó aprendiendo de ellos. Pero hay algo más, porque los esenios no eran solo una secta judía del desierto, tenían conexiones con Egipto. Tenían conexiones con Babilonia, tenían conexiones con tradiciones de sabiduría que venían de mucho más lejos, de mucho más atrás, y tenían dentro de su sistema de conocimiento una rama que era la más secreta de todas. Una rama que solo se transmitía a los iniciados más avanzados. Una rama que describía los mecanismos profundos de la conciencia, la naturaleza del alma y la posibilidad de que un ser humano alcanzara un estado de unión con lo divino que lo transformara por completo. Eso es lo que Jesús aprendió, eso es lo que la Iglesia borró. Y lo que descubrí después fue aún más inquietante. Permíteme llevarte a otro lugar, a la ciudad de Alejandría, en Egipto, en el siglo I a.C. Alejandría era en aquella época la ciudad más intelectualmente rica del mundo. Tenía la biblioteca más grande que ha existido jamás, la famosa Biblioteca de Alejandría, que contenía cientos de miles de rollos, con el conocimiento acumulado de todas las civilizaciones conocidas. Allí convivían filósofos griegos, sabios egipcios, maestros judíos, sacerdotes persas y estudiosos de todas las tradiciones que el mundo mediterráneo había producido. Y en Alejandría había una comunidad judía muy particular, se llamaban los terapeutas, contemporáneos de los esenios, con quienes compartían muchas prácticas y creencias. Los terapeutas eran conocidos por su capacidad de curar enfermedades, tanto físicas como mentales, a través de métodos que combinaban la meditación, el estudio de textos sagrados y lo que hoy podríamos llamar técnicas de trabajo con la conciencia. ¿Te suena familiar? ¿No te recuerda a alguien? Un hombre que cura enfermedades, que trabaja con la mente y el espíritu, que tiene un conocimiento profundo de los textos sagrados, que genera un efecto transformador en las personas que lo rodean. El filósofo judío Filón de Alejandría, que vivió exactamente en la misma época que Jesús, escribió extensamente sobre los terapeutas. Los describió como personas que habían alcanzado un nivel de comprensión espiritual que iba mucho más allá de la religión convencional. Personas que entendían los textos sagrados no de manera literal, sino de manera simbólica.
alegórica, iniciática. Personas que sabían que detrás de cada historia de la Biblia había un significado oculto que solo los iniciados podían descifrar. Eso es exactamente lo que hacía Jesús cuando enseñaba. Eso es exactamente lo que significan las parábolas. No son cuentos para niños. Son textos iniciáticos que contienen un doble mensaje. Uno superficial, para el que escucha sin preparación, y uno profundo para el que ha sido iniciado en el sistema de interpretación. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. ¿Cuántas veces dijo esa frase? ¿Cuántas veces la hemos leído sin preguntarnos qué significa realmente? No estaba hablando de oídos físicos. Estaba hablando de otro tipo de percepción, de una capacidad de comprensión que no todo el mundo tiene, pero que puede desarrollarse, que puede enseñarse, que puede transmitirse de maestro a discípulo. Eso es la Cábala. Eso es lo que Jesús conocía, pero hay algo más. Siempre hay algo más. Volvamos a los manuscritos del Mar Muerto. Cuando fueron descubiertos en 1947, el mundo académico quedó atónito. Por primera vez teníamos acceso a textos escritos por una comunidad judía que vivió exactamente en la misma época que Jesús, en la misma región, con una teología y una práctica espiritual que tenía paralelismos asombrosos con el Evangelio. Los manuscritos describían a un personaje al que llamaban el Maestro de Justicia, un líder espiritual que había sido perseguido, que había transmitido un conocimiento secreto a sus discípulos y que, según algunas interpretaciones, había muerto de manera violenta y habría de regresar. ¿Ves lo que estoy viendo? El problema fue que esos manuscritos tardaron décadas en ser publicados completamente, décadas. Los primeros textos se descubrieron en 1947, pero algunos de los más importantes no fueron publicados hasta los años 90, 40 años. 40 años de espera inexplicable que generó una de las mayores controversias académicas del siglo XX. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Quién controlaba el acceso a esos textos? ¿Qué había en ellos que justificaba esa demora? La respuesta oficial es que se trataba de problemas logísticos, de falta de financiación, de disputas entre equipos académicos. Puede que parte de eso sea cierto. Pero hay otra parte que no es tan cómoda de pronunciar en voz alta. El equipo original que controlaba los manuscritos estaba formado en su mayoría por académicos con fuertes vínculos con la Iglesia Católica. Y algunos de esos académicos, según testimonios de colegas que trabajaron con ellos, mostraron una resistencia muy particular a publicar ciertos textos específicos. Textos que describían prácticas y creencias que resultaban demasiado similares a las del cristianismo primitivo, demasiado similares para ser cómodas. Porque si el mensaje de Jesús no era una revelación única e irrepetible, sino la expresión de una tradición espiritual que existía antes de él y que continuó después de él, entonces la base teológica sobre la que se construyó la Iglesia se vuelve mucho más complicada. No imposible, no falsa necesariamente, pero sí mucho más complicada, y las instituciones no aman la complicación. Permíteme contarte algo que me pasó hace algunos años en Roma. Estaba investigando en la Biblioteca Apostólica Vaticana, que es uno de los archivos históricos más ricos del mundo y también uno de los más herméticos. Conseguí acceso a través de un contacto académico con permiso para consultar ciertos fondos relacionados con el judaísmo del siglo I. No voy a dar nombres porque hay personas que todavía trabajan allí y que me facilitaron información que no estaban obligados a facilitarme. Lo que me encontré fue esto. Hay una sección de la biblioteca que contiene documentos relacionados con lo que los archivistas llaman tradiciones heterodoxas del judaísmo del Segundo Templo. Documentos que describen prácticas, textos y comunidades que existían en la época de Jesús y que la Iglesia nunca ha incorporado a su narrativa oficial. Documentos que en muchos casos llevan siglos sin ser estudiados sistemáticamente. No estoy diciendo que el Vaticano tenga un archivo secreto donde guarda la verdad sobre Jesús. Eso sería demasiado simple y la realidad nunca es tan simple. Lo que estoy diciendo es algo más sutil y más inquietante, que hay información que existe, que está documentada, que es accesible en principio, pero que nadie ha tenido el interés institucional de integrar en la narrativa oficial. Que hay piezas del rompecabezas que están sobre la mesa, pero que nadie las ha colocado en su lugar porque colocarlas cambiaría la imagen que se supone que hay que ver. Y eso, en mi experiencia, es más poderoso que cualquier conspiración activa. No hace falta que nadie ordene borrar nada. Basta con que nadie tenga interés en recordarlo, pero volvamos a Jesús, volvamos a lo que sabía. Hay un texto que muy poca gente conoce fuera de los círculos de investigación especializada.
Se llama el Evangelio de Tomás. No es uno de los 4 evangelios canónicos. Fue encontrado en 1945, 2 años antes de los manuscritos del Mar Muerto, en Nag Hammadi, en Egipto, y lo que contiene es profundamente diferente a los evangelios que conocemos. El Evangelio de Tomás no narra la vida de Jesús, no describe milagros, ni crucifixión, ni resurrección. Es simplemente una colección de dichos, de frases, de enseñanzas atribuidas a Jesús. 114 frases. Y muchas de ellas son radicalmente diferentes a lo que aparece en los evangelios canónicos, más filosóficas, más interiores, más cercanas a la tradición de la Kabbalah y a la filosofía gnóstica. Una de esas frases dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. ¿Ves la diferencia? En los evangelios canónicos la salvación viene de fuera, viene de la fe en Cristo, de la obediencia a la Iglesia, de los sacramentos. En el Evangelio de Tomás la salvación viene de dentro, viene del trabajo interior, de conocerte a ti mismo, de sacar a la luz lo que está oculto en tu propia conciencia. Eso es Kabbalah, eso es exactamente lo que la Kabbalah enseña. ¿Por qué este Evangelio no está en la Biblia? ¿Por qué fue excluido? La respuesta oficial es que no fue considerado auténtico por los padres de la Iglesia en los concilios del siglo IV, que no cumplía los criterios de canonicidad establecidos, que había dudas sobre su autoría y su datación. Puede ser, pero hay otra respuesta posible. Una respuesta que muchos investigadores consideran más honesta. Fue excluido porque era incompatible con el modelo de iglesia que se estaba construyendo. Porque un Jesús que enseña que la salvación está dentro de ti no necesita intermediarios, no necesita sacerdotes, ni sacramentos, ni jerarquías, no necesita una institución que gestione el acceso a lo sagrado. Y eso, para una institución que estaba construyendo su poder precisamente sobre la base de ser ese intermediario, era inaceptable. Muy pocos saben esto, pero el proceso de formación del canon bíblico, es decir, la decisión de qué textos entran en la Biblia y cuáles no, fue un proceso profundamente político, no solo teológico, político. Se tomó en concilios donde había facciones, intereses, presiones, negociaciones. Y los textos que quedaron fuera, los llamados textos apócrifos o gnósticos, no quedaron fuera porque fueran falsos. Quedaron fuera porque eran incómodos. Hay un momento en esa historia que siempre me ha impactado. El concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Convocado por el emperador Constantino no por razones espirituales, sino por razones políticas. Constantino necesitaba unificar su imperio y para eso necesitaba una religión unificada, una sola versión del cristianismo, una sola narrativa, y en ese concilio, entre otras cosas, se tomaron decisiones sobre qué textos eran sagrados y cuáles no. 300 años después de Jesús, 3 siglos de distancia. Y en ese momento un emperador romano decidió qué versión de Jesús iba a llegar hasta nosotros. Piénsalo, deja que eso se asiente, pero hay algo más, algo que descubrí mucho más tarde y que para mí representa la pieza más importante de todo este rompecabezas. Existe un texto llamado el Zohar. Es el texto fundamental de la Kabbalah. Fue compilado y escrito en el siglo XIII por un rabino español llamado Moisés de León, aunque él afirmaba que era la transcripción de enseñanzas que se remontaban al siglo II después de Cristo atribuidas al rabino Shimon Bar Yochai. El Zohar es un comentario místico sobre la Torá, el texto sagrado del judaísmo, y contiene una visión de la realidad de Dios, del alma humana y del cosmos que es de una profundidad y una sofisticación filosófica absolutamente extraordinarias. Pero lo que muy poca gente sabe, lo que raramente se menciona fuera de los círculos de estudio cabalístico, es que el Zohar contiene referencias explícitas a enseñanzas que circulaban en el siglo I. Enseñanzas que describen conceptos que aparecen en el Evangelio de Juan con una similitud que va mucho más allá de la coincidencia. El Evangelio de Juan, el más filosófico de los 4 evangelios canónicos, el que empieza con esa frase extraordinaria: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa frase no es hebrea, no es aramea, es griega en su forma pero cabalística en su contenido. Describe el concepto de logos, de la palabra creadora, de la inteligencia divina que se manifiesta en la creación. Y ese concepto, exactamente ese concepto, es uno de los pilares fundamentales de la Kabbalah. ¿Cómo llegó ese concepto al Evangelio de Juan? ¿De dónde lo tomó el autor de ese texto? ¿Lo inventó? ¿Lo recibió de una tradición?
O lo aprendió de alguien que a su vez lo había aprendido de alguien que lo había recibido de una cadena de transmisión que se remontaba a los esenios, a los terapeutas, a la tradición cabalística más antigua. Esa es la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. Déjame contarte algo sobre el árbol de la vida. Si conoces, aunque sea superficialmente, la Kabbalah, sabrás de qué estoy hablando. El árbol de la vida es el diagrama central del pensamiento cabalístico. Describe 10 esferas llamadas sefirot que representan los 10 atributos o emanaciones de la divinidad. Cada sefirá describe un aspecto de Dios y al mismo tiempo un aspecto de la psicología humana, porque en la Kabbalah lo que está arriba es un reflejo de lo que está abajo y lo que está dentro es un reflejo de lo que está fuera. Las 10 sefirot son, entre otras, Keter, la corona, que representa la voluntad divina más pura. Chokhmah, la sabiduría primordial. Binah, la comprensión. Gesed, la misericordia. Geburah, la fortaleza o el rigor. Tiferet, la belleza o la armonía, que está en el centro del árbol. Netzach, la victoria. Ot, el esplendor. Yesod, el fundamento. Y Malkut, el reino, que representa la manifestación en el mundo físico. Ahora bien, hay algo en este árbol que me dejó sin palabras la primera vez que lo vi claramente. Tiferet, la sefirá central, la que está en el corazón del árbol de la vida, es la que representa la armonía, la belleza, la integración de todos los atributos divinos. Y en la tradición cabalística, Tiferet está asociada con el corazón, con el amor, con la capacidad de unir lo de arriba con lo de abajo, lo divino con lo humano. ¿Y a qué personaje arquetípico asocia la tradición cabalística con Tiferet? Al Ben, al Hijo. El Hijo que está en el centro, el Hijo que une el cielo y la tierra, el Hijo que encarna la armonía entre lo divino y lo humano, el Hijo que sufre, que muere y que resucita, porque Tiferet también está asociada con el sacrificio y la renovación. ¿Estás viendo lo que yo veo? No estoy diciendo que la Kabbalah inventó a Jesús. No estoy diciendo que Jesús fue un personaje mítico construido sobre un arquetipo cabalístico. Estoy diciendo algo diferente, algo más sutil y más profundo. Estoy diciendo que Jesús conocía este sistema, que fue educado en él, que entendía el árbol de la vida no como un diagrama abstracto, sino como un mapa de la conciencia humana y divina. Y que cuando enseñaba, cuando hablaba, cuando actuaba, lo hacía desde ese conocimiento, y que esa parte de su historia fue borrada. Pero hay algo más, algo que encontré en una fuente que no esperaba. Hay un texto llamado el Talmud de Babilonia. Es el texto central del judaísmo rabínico, compilado entre los siglos III y V después de Cristo. Y en ese texto, en un pasaje que los estudiosos conocen pero que raramente se menciona en contextos populares, hay referencias a un personaje llamado Yeshu, que la mayoría de los investigadores identifica con Jesús. Y lo que dice ese texto sobre ese personaje es revelador, aunque sea desde una perspectiva hostil. Dice que Yeshu practicaba la magia, que conocía los nombres sagrados, que tenía acceso a los secretos del nombre de Dios. Los nombres sagrados, los secretos del nombre de Dios en la Kabbalah, el trabajo con los nombres divinos es una de las prácticas más avanzadas y más poderosas. El nombre de Dios en hebreo no es simplemente una etiqueta. Es una estructura de energía, una configuración de letras que contiene en sí misma el poder creador. Trabajar con esos nombres, comprenderlos, pronunciarlos correctamente era el núcleo de la práctica de los maestros cabalísticos más avanzados. Y el Talmud, un texto judío, no cristiano, acusa a Jesús precisamente de eso. De conocer esos secretos, de usarlos, de haber tenido acceso a algo que se supone que no debía tener. ¿Cómo llegó Jesús a ese conocimiento? La respuesta que yo he llegado a construir después de años de investigación es esta: Jesús fue iniciado. Fue iniciado en una tradición de conocimiento que existía antes de él y que continuó después de él. Esa tradición tenía múltiples ramas: la Kabbalah judía, los misterios esenios, la filosofía hermética de Alejandría, las tradiciones de sabiduría que circulaban por todo el Mediterráneo en el siglo I. Y Jesús no solo recibió ese conocimiento, lo integró, lo vivió, lo encarnó de una manera que ningún maestro antes ni después ha logrado igualar. Eso es lo que lo hizo diferente, no la magia. No los milagros en el sentido sobrenatural, sino la profundidad de su comprensión y la coherencia absoluta entre lo que sabía y lo que vivía. Y hay una persona que me ayudó a entender esto de una manera que ningún libro había podido hacer. La conocí en Safed, en el norte de Israel. Safed es una ciudad pequeña, en las colinas de Galilea, que es considerada el centro histórico de la Kabbalah.
Allí vivió en el siglo XVI uno de los más grandes maestros cabalísticos de todos los tiempos, el rabino Isaac Luria, conocido como el Ari, el León. Y allí, en esas calles estrechas y blancas, encontré a un hombre que llevaba 40 años estudiando la tradición cabalística y que tenía una perspectiva sobre Jesús que me dejó sin palabras. No voy a dar su nombre. Él mismo me pidió que no lo hiciera. Pero lo que me dijo ese día, sentados en una pequeña sinagoga del siglo XVI con las paredes pintadas de azul, se quedó grabado en mí de una manera que pocas conversaciones de mi vida han logrado. Me dijo, el problema no es que Jesús no fuera judío, el problema es que fue demasiado judío, tan profundamente judío que los que vinieron después no pudieron sostener esa profundidad. Y entonces la simplificaron, la convirtieron en dogma, en institución, en poder, y perdieron la esencia. Esa frase me persiguió durante meses. Demasiado judío, tan profundamente judío, porque lo que ese hombre estaba diciendo es que el mensaje de Jesús, en su forma original, antes de que la Iglesia lo codificara y lo institucionaliza, era una expresión de la tradición espiritual judía más profunda. No una ruptura con ella, no una superación de ella, la expresión más radical y más completa que esa tradición había producido. Y la Iglesia, al construir su teología, necesitó separar a Jesús del judaísmo. Necesitó presentarlo como algo completamente nuevo, completamente diferente, completamente separado de la tradición en la que había nacido y crecido. Y al hacer eso, al cortar esa raíz, perdió la clave que habría permitido entender de verdad lo que él enseñaba. Pero hay algo más. Y esto es lo que más me cuesta decir en voz alta, porque es lo más incómodo, lo más difícil de sostener sin caer en simplificaciones. No fue solo la Iglesia Católica, también fue el judaísmo oficial. También fue, en cierta medida, el propio movimiento cristiano primitivo, que en sus primeras décadas contuvo voces muy diversas, algunas de las cuales entendían a Jesús exactamente en los términos que estoy describiendo, y que fueron silenciadas, marginadas o directamente perseguidas. Los gnósticos, los marcionitas, los valentinianos, los seguidores de María Magdalena, que en algunos textos apócrifos aparece como la discípula más avanzada de Jesús, la que realmente entendía lo que él enseñaba mucho más que los 12 apóstoles varones. Todos estos movimientos fueron declarados heréticos en los primeros siglos del cristianismo. Todos sus textos fueron destruidos o escondidos. Todos sus maestros fueron perseguidos. ¿Por qué? ¿Qué tenían en común todos estos grupos que los hacía tan peligrosos para la Iglesia que se estaba consolidando? Tenían en común esto. Todos ellos enseñaban que el conocimiento espiritual era directo, que no necesitaba intermediarios, que cada ser humano tenía dentro de sí la capacidad de conectar con lo divino sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de sacramentos, sin necesidad de una institución que gestionara esa conexión. Eso es lo que enseñaba Jesús, eso es lo que la Kabbalah enseña. El reino de Dios está dentro de vosotros, no fuera, no en un templo, no en un dogma, dentro, y una institución construida sobre el principio de que ella es el único camino hacia Dios no puede sobrevivir si ese principio se cuestiona. Permíteme llevarte a otro momento de mi investigación. Estaba en la ciudad de Toledo, en España. Toledo fue durante siglos uno de los centros más importantes de la Kabbalah en el mundo occidental. La comunidad judía de Toledo, antes de la expulsión de 142, produjo algunos de los más grandes maestros cabalísticos de la historia. Y en Toledo hay una sinagoga, la del Tránsito, que hoy es museo, donde se pueden ver inscripciones en las paredes que contienen textos cabalísticos de una belleza extraordinaria. Estaba yo una tarde solo después de que los turistas se habían ido mirando esas inscripciones cuando me di cuenta de algo que me pareció importante. Esas inscripciones, esos textos, habían sobrevivido siglos de persecución, de inquisición, de intentos de borrarlos. Estaban allí, en las paredes, visibles para cualquiera que supiera leerlos. Y sin embargo, para la mayoría de las personas que entraban en ese edificio, eran simplemente decoración, simplemente ornamento. No los veían porque no sabían lo que estaban mirando. Y pensé, ¿cuántas veces pasa eso con la historia de Jesús? ¿Cuántas veces la verdad está a la vista, en los textos, en los documentos, en la historia, pero no la vemos porque nadie nos ha enseñado a mirar? No hace falta borrar la verdad si consigues que nadie sepa cómo leerla. Eso es lo que me parece más sofisticado y más inquietante de todo este asunto. No es que haya una conspiración activa para ocultar información.
Es que hay un sistema de interpretación que nos ha sido dado, que hemos recibido sin cuestionarlo, y que hace que ciertas cosas sean invisibles aunque estén delante de nuestros ojos. El sistema de interpretación que nos dio la Iglesia nos enseñó a leer los evangelios de una manera determinada, una manera que excluye ciertas preguntas, una manera que hace que ciertas conexiones no se vean, una manera que convierte a Jesús en el fundador de una institución en lugar de en el maestro de una tradición. Y cuando empiezas a leer esos mismos textos con otros ojos, con el conocimiento de la tradición cabalística, de los textos esenios, de los evangelios gnósticos, todo cambia. No el texto, los ojos. Permíteme darte un ejemplo concreto, la escena del bautismo en el Jordán. Jesús tiene 30 años, se acerca a Juan el Bautista y en el momento del bautismo ocurre algo extraordinario. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». La interpretación convencional es teológica. Es el momento de la revelación de la naturaleza divina de Jesús, la manifestación de la Trinidad, el inicio de su misión pública, pero si lees esa escena con ojos cabalísticos, ves algo diferente, ves una iniciación. Ves el momento en que un maestro, Juan el Bautista, que según los investigadores tenía fuertes vínculos con los esenios, transmite a su discípulo la chispa de activación que pone en marcha una transformación. El agua del Jordán no es solo agua, es el símbolo del mundo de Yesod, el fundamento. La sefirá que en el árbol de la vida representa el canal entre lo divino y lo humano. El espíritu que desciende es Ruach Elohim, el aliento de Dios, el mismo que en el Génesis se mueve sobre las aguas en el momento de la creación. Y la voz que habla es la voz de Keter, la corona, la voluntad divina suprema, reconociendo en Jesús a aquel que ha alcanzado la integración completa del árbol de la vida. No estoy inventando esto. Estoy leyendo el mismo texto con un sistema de interpretación diferente, un sistema que existía antes de que ese texto fuera escrito, un sistema que el autor de ese texto probablemente conocía. Y si eso es así, si los autores de los evangelios estaban escribiendo en un código que sus lectores iniciados podían descifrar, entonces los evangelios son mucho más ricos, mucho más profundos de lo que la interpretación convencional nos ha permitido ver. Y hay algo más, algo que me costó años aceptar porque implicaba cuestionar algo en lo que yo mismo había creído durante mucho tiempo: la resurrección. No voy a entrar en el debate de si fue literal o simbólica. Eso es un territorio donde cada cual debe llegar por su propio camino. Pero sí quiero señalar algo que la tradición cabalística ilumina de una manera que me parece profundamente significativa. En la Kabbalah hay un concepto llamado tikkun. Significa reparación, corrección, restauración. La idea de que el universo fue creado con una fractura original, con un quiebre en la vasija que contenía la luz divina, y que el propósito de la existencia humana es participar en la reparación de esa fractura. Cada acto de amor, cada momento de comprensión, cada instante de conexión genuina entre un ser humano y lo divino contribuye al tikkun, a la restauración del orden sagrado. En este contexto, la muerte y resurrección de Jesús no es simplemente un evento sobrenatural y demuestra su divinidad. Es el acto de tikkun más radical que la tradición puede imaginar. Un ser humano que lleva la fractura hasta su punto más extremo, que desciende hasta la profundidad más oscura y que desde allí inicia el camino de regreso hacia la luz. Un ser humano que encarna en su propio cuerpo el proceso de muerte y regeneración que la Kabbalah describe como el camino del alma hacia su plenitud. ¿Ves la diferencia? No es una diferencia en los hechos. Es una diferencia en el significado. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque si la resurrección es solo un milagro que prueba la divinidad de Jesús, entonces es algo que solo Él pudo hacer, algo que lo convierte en un ser de otra categoría. Pero si la resurrección es el símbolo del proceso de transformación que cada ser humano puede recorrer, entonces es una invitación a morir a lo que somos y renacer en lo que podemos ser. El que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿Cuántas veces hemos leído esa frase pensando en el martirio físico? ¿Cuántas veces hemos pasado por alto que puede estar hablando de algo completamente diferente? De morir al ego, de soltar la identidad construida, de atravesar la oscuridad para encontrar la luz. Eso es lo que la Kabbalah llama la travesía del abismo. El momento en que el iniciado suelta todo lo que cree que es, todo lo que tiene, todo lo que lo define, y se entrega al vacío. Y desde ese vacío, si tiene la valentía de sostenerlo, emerge algo nuevo, algo más real, algo más cercano a lo divino.
Jesús lo hizo en el Getsemaní. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso no es la oración de alguien que tiene certeza. Eso es la oración de alguien que está en el borde del abismo, que siente el terror, que tiene que elegir entre aferrarse a lo que es o soltarlo todo. Y lo soltó. Eso es lo que los evangelios están describiendo. Y eso es lo que la tradición cabalística lleva miles de años enseñando. Y eso es lo que fue borrado, no con fuego ni con espada, sino con una interpretación que redujo esa experiencia a un dogma, que convirtió ese proceso vivo en una doctrina muerta. Pero hay algo más. Y esto es lo que más me impacta de todo lo que he encontrado en estos años. Existe un texto que se llama el Evangelio de Felipe, otro de los textos de Nag Hammadi, otro de los que quedaron fuera del canon. Y en ese texto hay una frase que cuando la leí por primera vez me quedé en silencio durante un buen rato. La frase dice: el que no ha recibido estas cosas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que no ha recibido el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no puede convertirse en hijo de Dios. Suena convencional, ¿verdad? Suena a doctrina trinitaria estándar. Pero en el contexto del Evangelio de Felipe, en el contexto de la tradición gnóstica en la que fue escrito, esa frase tiene un significado completamente diferente. Recibir el nombre no significa recibir el bautismo como sacramento externo. Significa recibir la comprensión interna de lo que esos nombres representan. Significa conocer, en el sentido más profundo de la palabra, la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como aspectos de la propia conciencia. En términos cabalísticos, conocer Keter, Tiferet y Yesod como aspectos de tu propia alma, no como doctrinas sobre un Dios externo, sino como mapas de tu propia interioridad. Eso es lo que Jesús enseñaba. Eso es lo que los textos gnósticos preservaron y eso es lo que la Iglesia decidió que era demasiado peligroso para dejarlo en manos de cualquiera. ¿Por qué peligroso? Porque si cada persona puede conocer a Dios directamente, desde dentro, sin intermediarios, entonces la Iglesia pierde su razón de ser. No como comunidad espiritual, no como espacio de encuentro y de servicio, sino como institución de poder, como gestora del acceso a lo sagrado, y las instituciones de poder no se suicidan voluntariamente. Permíteme hablarte de algo que ocurrió en el año 367 después de Cristo. Atanasio de Alejandría, que era el obispo más poderoso del mundo cristiano en aquel momento, escribió una carta pastoral que se conoce como la Carta 39. En esa carta, Atanasio estableció por primera vez una lista definitiva de los textos que debían considerarse sagrados y canónicos, la lista que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y en esa misma carta ordenó la destrucción de todos los demás textos. Destrucción, no marginación, no archivo, destrucción. Muchos monjes que recibieron esa carta obedecieron, pero algunos no. Algunos en el desierto de Egipto, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, enterraron sus textos en jarras de barro antes de que pudieran ser destruidos. Los enterraron con cuidado, con respeto, como quien entierra algo precioso que no puede proteger de otra manera, pero que no puede destruir. Y allí permanecieron, bajo la tierra del desierto egipcio, durante 1600 años, hasta que en 1945 un campesino que buscaba fertilizante natural los encontró por casualidad. 1600 años de silencio. Y luego de repente la voz que habían intentado apagar volvió a hablar. No puedo evitar pensar que hay algo profundamente simbólico en eso, algo que va más allá de la arqueología, algo que tiene que ver con la naturaleza de la verdad, que puede ser enterrada, pero no puede ser destruida, que puede ser silenciada durante siglos, pero que encuentra la manera de volver. Siempre vuelve. Y ahora necesito hablarte de algo que está mucho más cerca de nosotros. Algo que no está en los textos del siglo I ni en los archivos vaticanos. Algo que está en la experiencia de millones de personas en el mundo de hoy. Hay un fenómeno que los psicólogos y los investigadores de la conciencia llevan décadas estudiando: las experiencias de muerte cercana. Personas que clínicamente mueren, que dejan de tener actividad cerebral y que luego regresan y describen experiencias que tienen unas características comunes sorprendentes. Una luz, una sensación de amor incondicional, una comprensión de que todo está conectado, una experiencia de que la conciencia no está limitada al cuerpo y en muchos casos un encuentro con una presencia, con una entidad, con una inteligencia que muchos describen como divina. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús y la Cábala?
Tiene que ver con esto, lo que esas personas describen cuando regresan de esa experiencia es exactamente lo que la Kabbalah lleva miles de años describiendo como la estructura de la realidad. La unidad fundamental de todo lo que existe, la naturaleza del alma como algo que trasciende el cuerpo, la presencia de una inteligencia amorosa en el corazón de la realidad. Y lo que esas personas dicen que cambia en ellas después de esa experiencia es exactamente lo que Jesús decía que debía cambiar en las personas que recibían su enseñanza. Ya no tienen miedo a la muerte, ya no viven para acumular, ya no se identifican con su ego, viven desde un lugar más profundo, más tranquilo, más amoroso. Eso es lo que Jesús estaba enseñando, no una doctrina sobre la vida después de la muerte. Una experiencia de la realidad más profunda que está disponible aquí, ahora, en esta vida, para cualquier ser humano que esté dispuesto a recorrer el camino. Y ese camino tiene un mapa antiquísimo. Un mapa que fue elaborado por generaciones de maestros que recorrieron ese territorio interior antes que nosotros. Ese mapa se llama Kabbalah. Permíteme llevarte al clímax de todo lo que llevo horas contándote. Porque hay una revelación que he estado guardando para este momento. Una revelación que para mí representa la síntesis de todo lo que he investigado, de todos los viajes, de todas las conversaciones, de todos los textos que he leído en estos años. Hay un concepto en la Kabbalah que se llama Adam Kadmon, el hombre primordial, no un hombre concreto, histórico, físico, sino el arquetipo del ser humano perfecto, el ser humano que ha realizado completamente su potencial, el ser humano en el que lo divino y lo humano se han integrado de manera perfecta. El ser humano que es al mismo tiempo completamente humano y completamente divino. En la tradición cabalística, Adam Kadmon es el modelo sobre el que fue creada la humanidad, el original del que somos copias imperfectas. Y el propósito de la existencia humana en esta visión es el proceso de recuperar esa imagen original, de convertirnos en lo que somos en esencia, más allá de todas las capas de condicionamiento, de miedo, de olvido que nos separan de nuestra naturaleza más profunda. ¿Te suena familiar? Jesús en el Evangelio de Juan dice: yo y el Padre somos uno. Esa frase escandalizó a los fariseos, la consideraron blasfemia. ¿Cómo podía un hombre decir que era uno con Dios? Pero si entiendes esa frase desde la perspectiva de Adam Kadmon, no es una afirmación de superioridad. No es la proclamación de un ser divino que ha descendido entre los humanos. Es la afirmación de alguien que ha completado el proceso, que ha recuperado la imagen original, que ha llegado a ser lo que todos los seres humanos son en esencia, pero que muy pocos realizan en la práctica. Yo y el Padre somos uno, no yo solo, yo como representante de lo que la humanidad puede ser, yo como demostración de que es posible, yo como invitación. Y entonces dice: cosas mayores que estas haréis vosotros. No lo dice para impresionar, no lo dice como fanfarronada, lo dice como maestro que señala el camino. Lo dice como alguien que ha llegado al destino y que se vuelve para decirte: puedes llegar tú también. El camino existe, yo lo he recorrido, tú también puedes. Eso es lo que la Iglesia no quiso que supieras. No porque la Iglesia sea malvada, no porque haya una conspiración de hombres de negro reunidos en salas oscuras decidiendo qué ocultar, sino porque una institución que se construye sobre la idea de que ella es el único camino hacia Dios no puede sostener simultáneamente la idea de que cada ser humano lleva ese camino dentro de sí. Es una contradicción que no tiene resolución dentro de un modelo de poder institucional. Y entonces eligieron el poder sobre la verdad. Y lo hicieron de la manera más efectiva posible, no borrando la verdad por completo, sino reduciéndola, empobreciéndola, quitándole su dimensión más radical y más transformadora y dejando solo lo que podía ser gestionado, controlado, administrado. Convirtieron una experiencia en una doctrina, convirtieron un camino en una institución. Convirtieron una invitación en una obligación. Y perdieron algo que no sé si alguna vez podrá recuperarse por completo dentro de esa estructura, pero aquí está lo que me parece más importante de todo lo que he contado. Lo que me parece la verdadera revelación, más allá de todos los datos históricos, de todos los paralelos entre la Kabbalah y los Evangelios. Lo que me parece más importante es esto: la tradición sigue viva, no en las instituciones, no en los dogmas, no en los edificios, sino en las personas. En los maestros que siguen transmitiendo de boca en boca, de corazón a corazón, lo que siempre se transmitió de esa manera.
en los textos que sobrevivieron enterrados en el desierto y que ahora cualquiera puede leer, en las experiencias de millones de personas que, sin haber estudiado Kabbalah ni haber leído los textos gnósticos, han tenido en algún momento de su vida una experiencia de lo sagrado que no encaja en ningún dogma, pero que es absolutamente real. La verdad no necesita que nadie la proteja. Se protege sola. Puede ser enterrada, pero germina. Puede ser silenciada, pero vuelve. Puede ser distorsionada, pero tarde o temprano alguien la mira con ojos limpios y la reconoce. Y eso es lo que estás haciendo tú en este momento al escuchar esto. No te estoy pidiendo que abandones tu fe. No te estoy pidiendo que dejes de ser cristiano o judío o lo que seas. Te estoy pidiendo algo mucho más difícil y mucho más interesante, que amplíes tu visión, que te permitas ver más, que te hagas las preguntas que nadie te animó a hacerte. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? ¿Qué sabía que nosotros hemos olvidado? ¿Qué parte de su mensaje llegó hasta nosotros y qué parte fue borrada? ¿Y qué significaría para tu vida, para tu manera de vivir, para tu manera de relacionarte con lo sagrado si esa parte borrada fuera recuperada? Esas son las preguntas que me han mantenido despierto durante años. Esas son las preguntas que me llevaron a Jerusalén, a Safed, a Toledo, a Roma, a las cuevas de Qumrán y a las bibliotecas de media Europa. Y esas son las preguntas que te dejo a ti porque son demasiado importantes para que alguien más te dé la respuesta. Recuerdo el último día que estuve en Safed. Era por la tarde, el sol estaba cayendo sobre las colinas de Galilea y esa luz tenía un color que no he vuelto a ver en ningún otro lugar del mundo. Un color entre dorado y rosa que hacía que todo pareciera más real de lo normal, más presente, más vivo. Me senté en una pequeña plaza cerca de la sinagoga de Lari y me quedé mirando ese paisaje durante un rato largo. Y pensé en Jesús. No en el Jesús de los cuadros, no en el Jesús de los dogmas. Pensé en el hombre, en el joven que creció en esas mismas colinas, que respiró ese mismo aire, que vio esa misma luz, en el joven que en algún momento de su vida recibió una enseñanza que lo transformó completamente, que aprendió a ver la realidad de una manera que muy pocos seres humanos han logrado ver, que intentó transmitir esa visión a los que lo rodeaban, con la urgencia de quien sabe que el tiempo es limitado y que lo que tiene que decir es demasiado importante para callárselo. Y pensé en lo que se perdió, en las palabras que no llegaron, en los textos que fueron destruidos, en las tradiciones que fueron silenciadas, en los maestros que fueron perseguidos, en los siglos de empobrecimiento espiritual que esa pérdida ha significado. Y también pensé en lo que sobrevivió, en los textos enterrados en el desierto que esperaron 1600 años para ser encontrados. En la tradición cabalística que siguió viva a pesar de todo en las personas que en cada generación, contra toda lógica, contra todo poder institucional, mantuvieron encendida la llama de ese conocimiento. Y pensé que quizás la historia no ha terminado, que quizás estamos en un momento en que esas piezas perdidas pueden volver a su lugar, no para destruir ninguna tradición, no para invalidar ninguna fe, sino para enriquecerlas, para devolverle la profundidad que les fue quitada, para hacer que el mensaje de Jesús, el mensaje real, el mensaje completo, sea finalmente escuchado. El que tenga oídos para escuchar, que escuche, llevo años escuchando, y lo que escucho cada vez más claramente es esto: la verdad no fue destruida, solo fue enterrada. Y está esperando a que alguien tenga el valor de desenterrarla. ¿Serás tú? Porque esto, lo que hemos recorrido juntos hoy, no es el final de nada, es el principio de una pregunta. Y las preguntas verdaderas, las que importan, las que cambian vidas, no tienen respuestas rápidas, tienen caminos, tienen años de búsqueda, tienen momentos de oscuridad y momentos de luz. Tienen conversaciones en librerías de Jerusalén y tardes de silencio en plazas de Safed y noches leyendo textos que nadie más lee. Tienen, sobre todo, la disposición a no conformarse con la primera respuesta que te dieron, a seguir preguntando cuando todo el mundo ha dejado de hacerlo, a buscar aunque no estés seguro de lo que estás buscando. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que los maestros cabalísticos han hecho en cada generación. Eso es lo que los monjes del desierto que enterraron sus textos hicieron cuando ya no podían protegerlos de otra manera. Y eso es lo que te invito a hacer tú. No te pido que creas lo que yo creo.
Te pido que preguntes lo que yo pregunto. Te pido que mires donde yo he mirado. Te pido que leas lo que yo he leído. Y luego te pido que llegues a tus propias conclusiones con tus propios ojos desde tu propio corazón. Porque eso al final es lo único que importa. No lo que te digan que es verdad, sino lo que tú, en lo más profundo de ti mismo, reconoces como verdadero. Y hay algo en ti que ya sabe. Algo que reconoció algo mientras escuchabas esto. Algo que se movió, aunque sea levemente, aunque sea con incomodidad, aunque sea con resistencia. Eso que se movió, eso que reconoció, eso es lo que los cabalistas llaman la chispa divina, el nitzot. El fragmento de luz que está en el corazón de cada ser humano y que espera pacientemente a que le prestes atención. Jesús lo sabía, lo enseñó, y alguien decidió que era mejor que no lo supieras, pero ya lo sabes. Y eso a partir de ahora cambia todo. Hay una última cosa que quiero decirte. Una cosa que tardé mucho en entender y que quizás sea la más importante de todo lo que he contado hoy. La Kabbalah no es un sistema de conocimiento que te da respuestas. Es un sistema de conocimiento que te da mejores preguntas. Y Jesús, si lo que yo creo sobre su formación es correcto, no vino a darte respuestas. Vino a darte la pregunta más importante de todas. La pregunta que, si la sostienes con honestidad, lo cambia todo. La pregunta es esta. ¿Quién soy yo realmente? No tu nombre, no tu historia, no tu identidad social, no tu afiliación religiosa, no tu lista de creencias, sino tú, lo que hay debajo de todo eso, lo que permanece cuando todo lo demás se quita. Eso es lo que los esenios enseñaban en el desierto. Eso es lo que el árbol de la vida describe en sus 10 esferas. Eso es lo que los textos de Nag Hammadi preservaron bajo la arena de Egipto. Eso es lo que el hombre de la librería de Jerusalén me señaló con una sola palabra. Y eso es lo que Jesús de Nazaret, un joven judío de Galilea, que había recibido el conocimiento más profundo que su tradición podía transmitir, intentó enseñar a todos los que quisieron escuchar. No en una institución, no en un dogma, no en un edificio, sino en la experiencia viva de cada persona que tuvo el valor de hacerse esa pregunta y de sostener el silencio que viene después de ella. Eso no fue borrado del todo. Sigue aquí. Ha sobrevivido 2000 años de intentos de silenciarlo y sigue esperando con la paciencia infinita de lo que es verdaderamente real, a que tú, exactamente tú, te acerques y lo escuches. El camino existe, siempre ha existido y siempre existirá. Lo que la Iglesia ocultó no era un secreto sobre Jesús, era un secreto sobre ti. Y ese secreto ahora es tuyo.